que denunció que los abogados Pamela Sittenfeld y Diego Petrocola fueron contratados por Azutel para desarrollar los procedimientos administrativos de prácticas antimonopólicas, pero a pesar de eso, ellos ya habían estado laborando para la empresa española Telefónica. Bienvenido, ¿Cómo es ese Fabio. asunto? Bienvenido, buenos días, Fabio Chávez. Bien, ¿Cómo es habla. ese asunto? A ver, expliquémoslo con más detalle, que ustedes denuncian. Que era gente que trabajaba con Movistar o Telefónica y de un momento a otro, como ya no eran empleados de Movistar, después son contratados por la Azutel. Detállenos. Sí. Más bien, ¿Cómo es lo que ustedes señalan como conflicto de intereses? Esto tiene que ver con una denuncia que puso la empresa Movistar o Telefónica contra el ICE en el 2011 por supuestas prácticas monopolísticas, y presentó una demanda porque el ICE había sacado unas promociones y la Azutel tomó esa demanda y la oficializó. Eso fue en el 2011. En el 2013, bueno, nosotros lo que nos dimos cuenta, vamos al final, que el ICE le impusieron, a raíz de esa demanda que puso, esa acusación que puso Movistar, Telefónica, una multa al ICE de más de 2.000 millones Correcto. de colones, que evidentemente tienen que pagar todos los costarricenses porque el ICE es de los costarricenses. Bueno, ante esa situación, el ICE presentó una apelación en tiempo y forma, La y semana pasada. ya esa apelación está en transcurso en la parte técnica y todo lo más, evidenciando fundamentalmente de que no se causó ningún perjuicio contra la empresa Telefónica, contra el mercado y absolutamente nada, y que la acusación se basó puramente en supuestos, y una situación muy interesante. Es una cuestión técnica, pero para entender lo que voy a decir ahora, se basó en que el ICE, la cuestión para el ICE y la multa se basó en que el ICE realizó prácticas monopolísticas o anticompetitivas de tipo relativas. Es un término técnico que se da para eso, que podríamos desmembrarlo aquí, pero creo que no interesa. Bueno, a raíz de todo eso, los sindicatos hicimos una investigación de todo el proceso y nos encontramos cosas muy interesantes, como la siguiente, y que creo que han causado indignación ante la sociedad costarricense. Resulta que Telefónica, en el 2011, cuando presentó esa acusación, el proceso sucedió, y en el 2013 presentó 3 testigos peritos. El término de testigo perito tiene que ver con gente que es pagada, o sea, especialistas pagados Por la Azutel. por Telefónica. Por Telefónica. Por Telefónica, pagados por Telefónica, o que les dan consultorías a ellos, Sí. y fueron a hablar a favor y a esgrimir argumentos técnicos a favor de la denuncia que había presentado Telefónica y Movistar. Movistar Telefónica de España. Telefónica de España. Entonces, bueno, esos argumentos, bueno, ahí siguió el proceso, todavía no hay ningún problema, sino que resulta que dieron los testimonios, y ahí, entre los testimonios, estos especialistas acusaron al ICE o ratificaron la acusación de Movistar y Telefónica, en el sentido de que el ICE había realizado prácticas monopolísticas, monopólicas o anticompetitivas de tipo relativo. O sea, el término que veníamos usando ahí en ese momento. ¿Y eso qué quiere decir, don Fabio? Digamos, expliquémosle a la gente de tipo relativo, o sea, que puede ser o no puede ser, ¿qué significa? No, hay todo un contexto, digamos, legal, porque hay prácticas relativas y prácticas absolutas. Por ejemplo, a Alice se le acusó de que le impidió entrar al mercado a otros proveedores, a que los precios que cobró por las ofertas que hizo en el país fueron por debajo de los costos de interconexión, y una serie de condiciones de ese tipo. Es un término técnico que se utiliza, pero para efectos de lo que voy a explicar, digamos, lo que interesa es que la gente entienda que esa fue la acusación que se le presentó, y que los testigos pagados por Telefónica fueron a esgrimir esos argumentos. Bueno, resulta que en el 2014 la Azutel saca una licitación, una contratación directa por 25 millones de colones, en las cuales contrata procedimientos, o sea, especialistas que hagan procedimientos de prácticas monopolísticas o anticompetitivas. Y curiosamente, también en esos mismos términos de prácticas relativas y absolutas. Bueno,
resulta que participan los mismos especialistas que fueron testigos de Movistar, participan en la licitación, la ganan. De la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pamela Sittenfeld y Diego Petrocola. Participan y ganan la licitación, o sea, la contratación directa, y bueno, ahí todavía nosotros no nos hemos dado cuenta de absolutamente nada, hasta después de que presentan un informe en febrero del 2015, o sea, de este año, presentan un informe sobre el trabajo que ellos realizaron, y el cual es aprobado por la SUTEL inmediatamente, mencionando que ya hicieron procedimientos y guías para el tratamiento de prácticas anticompetitivas de tipo relativo y absoluto. O sea, por lo mismo que había acusado Movistar al ICE, de eso mismo, estos especialistas plantean los documentos guía, que son los procedimientos que van a determinar esas mismas prácticas, que ellos fueron los mismos testigos que las plantearon como testigos. Y curiosamente, para finalizar ya, para que la gente lo entienda, o la sociedad costarricense, el tema es que en mayo, o sea, el mes pasado, el ICE sale multado con 2.150 millones de colones. O sea, una suma exorbitante por supuestas prácticas anticompetitivas, por ejemplo, relativas. O sea, curiosamente, el mismo término. Sale con los mismos términos y resulta que, o sea, en dos platos. Telefónica contrató jugadores para que jugaran con su equipo, con Movistar y con Telefónica, para que fueran a jugar un partido. Ellos jugaron ese partido, después esos mismos jugadores los contrata la SUTEL, que en este caso sería la Federación, los contrata para que precisamente den los lineamientos de las prácticas anticompetitivas. O sea, algo más parecido a la FIFA yo no lo podría entender, ¿verdad? Para poner un término así, que la gente entienda cómo se manejan estas situaciones, y nosotros decimos que la SUTEL tiene un criterio parcializado. No, totalmente parcializado, y ojalá no solo parcializado, porque podría ser una parcialización, podría ser que favorece a las otras empresas, como evidentemente lo está haciendo para nosotros, pero también es que ataca al ICE. O sea, se ha convertido, porque no es la primera vez, la SUTEL primero obligó al ICE en sus inicios a interconectar a estos operadores, por ejemplo, con tarifas ruinosas, lo obligó a la portabilidad, a darle la infraestructura, o sea, todas las condiciones. Y yo quisiera saber, y esa es una pregunta para el SUTEL y que el pueblo la entienda también, si la SUTEL actuara de manera tan inmediata, tan eficaz y con la misma severidad con el ICE, por ejemplo, con lo que está haciendo Movistar y Claro en todo Centroamérica, cuando elimina el roaming, porque ellos tienen infraestructura en todos los países centroamericanos y latinoamericanos, y para ellos los costos son mucho más bajos, se interconectan los sistemas que con el ICE. Bueno, ahí absolutamente no se ve nada. Y el ICE ya presentó, digamos, demandas contra eso, y la SUTEL no dice absolutamente nada. Entonces, ese es el tema fundamental. Para nosotros son hechos que... ¿Estos hechos pueden generar qué acciones? Bueno, para ir cerrando. Ya lo hemos planteado el tema. Nosotros estamos pidiendo en ese caso al ARECEP, que es digamos, el ente regulador que está por encima, es que haga un procedimiento disciplinario ordinario en función de, si no renuncian, si estos señores de la SUTEL, como también lo estamos pidiendo, no tienen la decencia profesional de renunciar, por lo menos entonces que se les haga un procedimiento de despido. Estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa también... por conflicto de intereses, por favoritismo. Es más, le comento, estos, y no se lo dije anteriormente, estos consultores que eran de Movistar, que después pasan a SUTEL, bueno, han dado charlas, en Costa Rica recientemente dieron charlas a favor de Movistar, han sido contratados por Movistar para otros menesteres también. Entonces, están jugando como en ambos equipos. Conocemos inclusive que en la SUTEL hay familiares o gente, parientes muy cercanos, precisamente de Movistar, de las empresas competidoras, ¿verdad? Y eso es una denuncia que vendrá después. Entonces, yo diría que es un acto que se acerca mucho, y estamos verificando, a actos de corrupción interna, a actos de favoritismo hacia las empresas transnacionales para atacar fundamentalmente al ICE. Y como no han podido quitarle el mercado al ICE, o sea, unas empresas tan grandes que en toda Latinoamérica tienen más de 300 millones ellos de abonados,
pues no han podido competir con el ICE aquí, porque hemos tenido el favor del pueblo costarricense. Resulta que entonces con esas artes y con la ayuda de malos costarricenses, que yo diría traidores de la patria, resulta que ahora están haciéndole todo el favor a estas empresas, afectando al ICE, y no solamente al ICE, pagándole con dinero de los costarricenses a los árbitros que eran del Movistar, y pagando ahora multas que le quieren cobrar al ICE, que son de todos los costarricenses también. Ese es el tema de fondo. Creo ¿Y va a haber alguna gestión en la Asamblea Legislativa para en la Asamblea Legislativa ya hay un movimiento de varios diputados patrióticos que están pidiendo una comparecencia, una investigación con la SUTEL. Estamos pidiéndole al presidente de la República que, de acuerdo a sus competencias que tenga, pueda solicitar la destitución de estos señores, si se pueden llamar así, y también, lógicamente, vamos a hacer las acciones legales y de calle, porque en poco tiempo, si eso se sostiene y si le unimos a esto el plan de contingencia que hay en la Asamblea Legislativa, que quiere meter, es un nuevo combo. Y 15 años después, Laura, y usted conoció muy bien esa época, el año 2000, donde fuimos a la calle para defender las telecomunicaciones y la electricidad. Hoy nuevamente estamos ante la misma amenaza, y no nos va a temblar el pulso a los trabajadores y trabajadores del ICE para salir nuevamente a las calles para defender la institución como lo hemos defendido siempre. Muchísimas gracias, don Fabio. Con mucho gusto. Gracias. Y seguimos con más informaciones. Sí. Del FIT, perdón. Sí, de frente interno nuestro trabajador del ICE. Y nos vamos de inmediato, le decimos que se quede un minutito a Fabio Chávez con los deportes. Sí, doña Laura Randall.